Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Por favor, veo que aún faltan varias personas por firmar la asistencia. Les agradezco. Catherine, ya pueden... Vamos a ver. ¿Pueden compartir pantalla, por favor? Esperemos que Catherine todavía está tratando de ingresar y no le permite. Entonces, jóvenes, el estado de cambio de patrimonio es de suma importancia para la elaboración y análisis de la información contable. Te comparte, por favor. Ahorita les muestro con el taller que venimos elaborando más o menos cómo quedaría el estado de cambio en el patrimonio, un taller que tengo yo acá. Jóvenes, relacionado con el primer taller, mientras que se conectan el resto de compañeros, tengo un trabajo inicial de Fontanelli solitario, como si hubiese trabajado solo. Tengo el grupo de Zulis, el grupo de Adelaida y el grupo que va a intervenir ahora, de Heredis Melo. Además, Profe, ¿sí? En el comentario yo le dejé los nombres del grupo. No lo vi, estuve buscándolo. Busquen en comentarios. Porfa, listo, no hay problema, pero he sido reiterativo. Porfa, hagámosle una hoja de presentación, démosle mayor formalidad para tener en cuenta eso. Entonces, Profe, disculpe, qué pena. Hay un grupo el cual no me ha presentado el trabajo ni ningún avance del primer taller. Y otras personas que no la voy incluida en ninguno de los trabajos. Entonces les pido el favor que por favor vayan enviando esas actividades pendientes. Recuérdense que estas son notas del examen final. Entonces ya pueden iniciar con compartir pantalla. ¿Quién va a compartir? Catherine. Ok, Catherine. Listo. Un momento, ya estoy en eso. Ok. Ok, empezamos. Por favor. Ok, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jennifer Portillo. Mi grupo está conformado por Heredis Melo, Luisa Miranda, Diego Vega, Caterine Ariz. Para empezar, vamos a conocer primero qué es el estado de flujo efectivo. El estado de flujo efectivo es un estado financiero básico que muestra cómo se genera el efectivo en una empresa y cómo se gasta o se consume ese efectivo. Ahora vamos a conocer el objetivo. El objetivo de este flujo es básicamente determinar la capacidad de la empresa para generar efectivo con el cual pueda cumplir con sus obligaciones y con sus proyectos de inversión y expansión. Adicionalmente, el flujo de efectivo permite hacer un estudio o análisis de cada una de las partidas con incidencias en la generalización de efectivo y datos que pueden ser de gran utilidad para el diseño de políticas y estrategias encaminadas a realizar una utilización de los recursos de la empresa de forma más eficiente. En contabilidad hay 3 tipos de informes contables fundamentales. Primero, cuentas de resultados. Nos informan de cuáles han sido
los resultados de la empresa. Segundo, balance de situación. Jennifer, informa- disculpa, esperemos un momentico. Bueno, ya que se le había ido la imagen a Catherine. Ya, disculpa la interrupción. Segundo, balance de situación. Nos informa cuál es la situación financiera de la empresa. Podemos estar financiados. Hay dos tipos de financiación posibles. Son deudas o fondos propios. 3. Estado de flujo de efectivo. Permite conocer cuánto han cambiado los activos monetarios y de paso cuánto ha cambiado la deuda y los fondos propios. Gracias. A continuación, la compañera Iris Melo. Buenas. Estructura de estado de flujo de efectivo. La 4, Catherine. El estado de flujo de efectivo tiene una estructura compuesta por 3 elementos. Primero, actividades de operación. Hacen referencia básicamente a las actividades reconocidas con el desarrollo. El objeto social de la empresa, esto es la producción o comercialización de sus bienes o la prestación de servicios. Entre los elementos a considerar tenemos la venta y compra de mercancías, los elementos por pagos de servicios públicos, nóminas, impuestos. En este grupo encontramos las cuentas por inventario, las cuentas por cobrar y por pagar, los pasivos relacionados con la nómina y los impuestos. Déjalo en el 4, Catherine. Segundo, actividades de inversión. Hacen referencia a las inversiones de las empresas en activos fijos, en compras de inversiones en otras empresas, títulos, valores. Aquí se incluyen todas las compras que la empresa haga diferentes a los varios y gastos, destinadas al almacenamiento e incremento de la capacidad producida de la empresa. Hacen parte a este grupo las cuentas correspondientes. 3. Actividades de financiación. Hacen referencia a la adquisición de recursos para la empresa, que bien pueden ser los terceros o de sus socios. En las actividades de financiación se deben excluir los pasivos y corresponden a las actividades de operación. Eso es proveedores, pasivos, laborales, impuestos, etc. Básicamente corresponden a las obligaciones financieras y a la colocación de bonos. Sí, mi compañera Luisa. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Luisa Miranda y hoy le vengo a hablar sobre elementos necesarios para desarrollar el flujo de efectivo. Para desarrollar el flujo de efectivo es preciso constar el balance general de los 2 últimos años y el último estado de resultado. Los balances los necesitamos para determinar las variaciones de las cuentas de balance, balance comparativo. ¿Qué significa balance comparativo? Como dije anteriormente, hay que hacer un balance general de los 2 últimos años para ver los resultados. Es esencial contar también no las notas a los estados financieros en donde conste ciertas operaciones que hayan aplicado la salida y la entrada en efectivo. Por eso es importante hacer un balance comparativo de la entrada y salida de efectivo que sale en la empresa. También es un efecto de algunos efectivos que tiene la empresa para garantizar unos nuevos desarrollos. ¿Cómo se calcula el estado del flujo de efectivo? El balance es como una fotografía de situación financiera. El estado de flujo de efectivo es como un video, ya que permite ver cómo cambia la situación financiera. Cuando uno graba, o sea, uno está grabando en su momento, pero más adelante pasa otra cosa. Entonces, así es como se calcula el flujo de efectivo. Permite cambiar la situación financiera por el momento, o sea, en este año está normal. El otro año bajó bastante. Para calcular el estado del flujo de efectivo necesitamos 2 balances consecutivos. Por ejemplo, si queremos calcular el estado de flujo de efectivo del año tal, necesitamos el balance de ese año y del año anterior, por decir así. Ahí está la tabla donde dice partidas y los 2 años y la diferencia. Ahí sale activos a corto plazo y activos a largo plazo. Ahí se ven los 2 números de los años, que en el primer año hubo 1000, en el segundo año 900 y la diferencia fue de menos 100 pesos.
Entonces, el efectivo, también ahí lo pueden ver en los 2 años, que también bajó bastante. Pasivos a corto plazo y pasivos a largo plazo, también puede ver el resultado de los 2 años de la empresa. Ahí tuvo un más 500. Entonces, por último, vemos los fondos propios, el resultado que tuvo la empresa durante los 2 últimos años. Sigue mi compañero Diego. Buenas noches, profe. Cate la diapositiva que me corresponde. Gracias. Bueno, profe, el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo. Por lo que vemos en la columna de diferencia, que viene siendo la columna de los valores, un signo positivo supone una entrada de efectivo y un signo negativo una salida, por lo que nosotros sabemos y entendemos eso muy claro. Por esa parte está muy clara, que está muy clara ese pedacito. Seguimos. Por esa razón, un incremento de activo que amplía un pago supone una disminución de efectivo. La razón por la cual se suma la amortización al resultado es porque es un apunte contable que no implica una salida de caja y lo que se pretende reflejar es el movimiento de efectivo, no los resultados contables. Bueno, a continuación les estaré explicando lo de la tabla, lo que veníamos hablando aquí. Por lo que podemos ver aquí en la tabla, la agrupación que viene siendo por los que vienen los valores, los nombres de los valores que tenemos aquí al lado, que viene siendo el resultado que vemos que son 200 positivos, o sea que entran a la empresa. Variación activo a corto plazo, vemos que es negativo, una entrada que le ocasiona pérdida de 100. Variación pasivo a corto plazo. Ahí vemos que hubo un incremento muy bueno para la empresa, que son de 500. Primero, total variación operativa. Y ahí vemos que entre la suma y la resta de entre los 200, los 100 y los 500 nos dan una variación de 600. Seguimos con variación inversión. Catherine, déjate de compartir. Catherine, ¿nos escucha? Ya está cargando. Ok. Bueno, continuamos, compañeros. El segundo cuadro, Tati. Bueno, seguimos con la variación inversión, que son menos 500. Fue un gasto que tuvo que realizar la empresa. Seguida de variación deuda, otro gasto que viene a la empresa, que es menos 200 y arriba fue menos 500. Variación fondos propios, que cero pesos. Y variación total, que fue entre la suma y la resta entre los 600
los 600 que entraron, menos los 500 y los 200 que hubo de gasto en la empresa, para un total de menos 100, o sea que hubo pérdida de 100. Y por último, efectivo inicial, periodo 600 y el efectivo final periodo fueron 500. Muchas gracias, los dejo con mi compañera. Detente un momentico ahí, Diego, antes que continúe Catherine. ¿Cómo así que hubo una pérdida de 100? No entendí esa parte. Profe, que fue la variación que hubo que en la empresa, por lo que nos da a entender aquí que la tabla, que entre la suma y la resta de los 600 del total variación operativo y variación inversión, variación deuda y variación fondos propios. Ahí por lo que podemos observar y ver, profe, vemos que fue menos 500. Profe, no se ve la diapositiva. Ya. Continúa, Diego. Bueno, profe, por lo que podemos ver ahí, sí, bueno, profe, por lo que podemos ver ahí, y está bien claro que es la suma de los 600 menos los 500 menos los 200, que eso por lo que nos da a entender son gastos que está realizando la empresa. Y en el primero, en el total variación operativo, fue, y este fue como por decir, fue una inversión que la empresa hizo, pero adquirió una ganancia de 600. Y ahí seguido de variación inversión, que fueron menos 500, variación deuda, que fueron menos 200, que muy clarito, ahí se explica, profe, que son gastos que está adquiriendo la empresa, que está haciendo la empresa. Y de último, se hace la suma entre todos estos gastos y nos da que hubo una pérdida de 100. ¿Alguien del grupo interpretó de otra forma este cuadro o este estado de flujo de efectivo? Profesor, como sale en la tabla anteriormente en la mía, no sé si la vio, que salen, usted sabe que para calcular el estado de flujo en efectivo debe de ser de los 2 últimos años. Sí. Entonces ahí calculamos un solo año. Y esos son los valores, o sea, ¿cómo te digo? Sabes que las empresas se proponen metas, que es llegar a un 100%. No tuvieron, o sea, no se les facilitó llegar a un 100%, pero ahí sale en la variación total, era un 100%, pero ahí sale el signo menos 100, que significa que también hubo pérdidas. O sea, el 100% de la empresa, pero el negativo es que hubo también pérdida de la empresa, o sea, 50 y 50, por decirlo así. El efectivo inicial fue de 600 y el efectivo final fue de 500. Sabe que la empresa tiene que sí o sí proponerse una meta. O sea, uno como empresa hay que proponerse tal meta. Entonces, esa meta no llegó al 100%, entonces no se le facilitó llegar al 100%, pero ahí está el menos negativo, que fue, creo que de 800. 80, que digo, 80%. 80 ahí de no 100. veo porcentaje y no sé de dónde están sacando todo eso. Jóvenes, Mire, recuérdame, disculpa, porque nos estamos saliendo más del tema en vez de explicarlo. Vamos a irlo resolviendo por partes. Recuérdame cuál es el objetivo del estado de flujo de efectivo, que ustedes lo dijeron ahorita muy claro. Jennifer, me estuvo hablando sobre el objetivo. Ajá. Vamos despacio, vamos, porque estamos transmitiendo un mensaje errado. Entonces, vamos a ir analizando lo que dijeron en la parte teórica, que lo hicieron muy bien,
pero nos están confundiendo con la parte práctica. Entonces vamos a ir mirando el objetivo que nos dijo Jennifer y lo vamos explicando acá despacio, sin correr, porque es importante que esto nos quede claro, porque Ok. estamos transmitiendo mal el mensaje. Disculpa que lo interrumpa, pero la idea es que quede claro el mensaje. Exacto, profe. Ok, mire. El objetivo de este flujo es básicamente determinar la capacidad de la empresa para generar efectivo con el cual pueda cumplir con sus obligaciones y con sus proyectos de inversión y expansión. Adicionalmente, Hasta ahí, por favor. ok, El objetivo es mirar la capacidad de generar efectivo. En ningún lado me habla de ganancia, de utilidad. A él no le importa eso. Por eso le digo, porque hay pérdida, porque me dicen que hay pérdida. El estado de flujo de efectivo, no la quites, por favor, colócala, Catherine. Al estado de flujo del efectivo no le importa si hubo pérdida, si hubo ganancia y nada. Él lo que mira es el comportamiento del efectivo en 2 periodos. Que ahí me dicen que tienen un periodo, no, ahí tienen 2 periodos, porque tienen un periodo inicial, que es el final del año anterior, y el final del periodo. Entonces, sí estamos contando con 2 periodos. Entonces, en un estado de flujo de efectivo, ustedes jamás me hablen de ganancia, de pérdida, porque a él no le interesa. Eso se lo deja ya al estado de resultado y se lo deja al estado de situación financiera hasta ahí. En el estado de flujo de efectivo vamos a analizar variaciones del efectivo. Entonces, ese término de utilidad, de ganancia, de pérdida, chao en el estado de flujo de efectivo. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, que yo solo tenía, bueno, porque yo me enredé ahí, yo solo tenía que decir que entraba y salía en efectivo tanto y tanto. Exactamente. El flujo de efectivo. Bueno, ahí fue mi pequeño error que mezclé Comparte, Catherine, por favor. Que mezclé esas dos partes ahí. Ahí fue mi pequeño error que mezclara esas dos partes por unas simples palabras. Y pues así, güey, disculpe. Pues. Ok, entonces el estado de flujo de efectivo lo que me busca a mí es mostrar cuál fue el comportamiento del efectivo y en 3 secciones fáciles, que es actividad operativa, inversiones y deuda. Acá me dicen en el estado de flujo de efectivo que ustedes me están proyectando que el resultado, o sea, la utilidad del año fueron 200. Pero tuvieron unas variaciones de activo y eso total me dio 600, si no estoy mal entonces. Total variación operativa, eso es lo que me hablaba Melo, que me decía que habían unas actividades operativas. Esta empresa, las actividades operativas dejaron una variación del efectivo de 600, menos unas inversiones, tuvo una variación negativa. ¿Qué quiere decir? Que se compraron activos fijos, se compraron otras inversiones, por lo consiguiente yo tuve salida de dinero de 500 y variación de deuda, o sea, pagué unas deudas que tenía o unas actividades de financiación de 200, o sea, entraron 600 y salieron 700. Mi variación fue negativa. En el año 1 tenía 600, en el año 2 tengo 500. Muy a pesar que el resultado del ejercicio fueron una utilidad de 200, que es la primera cifra que tenemos ahí. Entonces, si vamos a mirar el resultado, son 200 y la variación puede ser negativa. ¿Por qué? Porque se utilizó dinero del que habíamos generado, de esos 200 pesos, fueron más las obligaciones o las salidas que hubieron que los ingresos que se originaron sin inferir en el resultado del ejercicio. Entonces, ¿cuál es la variación? 100 negativo. ¿Oyeron? ¿Sí quedó claro? ¿Sí me hice explicar? Y la tabla de arriba le quedó claro, o sea, a todos nuestros compañeros le quedó claro la tabla de arriba. Ok. Sí, Bueno, sí, no, claro. Asumamos que sí. bueno, Continúa, sí, por o sea, favor, Catherine. que no, listo. continúa acá. Ya, momentico, vamos a tener inconvenientes con el teléfono. Lo que pasa es que la idea principal era compartir desde un portátil de uno de los compañeros, pero se le presentaron inconvenientes, en fin. Entonces me tocó desde el teléfono y yo
venía viajando. Entonces, hasta ahorita que llega a la casa. Bueno, yo les voy a hablar sobre el desarrollo del estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo puede ser utilizado por dos métodos. El primer método es el del estado de flujo de efectivo por el método directo. El cual básicamente consiste en hacer el estado de resultados utilizando el sistema de caja, principalmente para determinar el flujo de efectivo en las actividades de las operaciones. Esto principalmente es como lo que se hace para utilizar este método de estado de flujo de efectivo por el método directo. Y el método de estado de flujo de efectivo por método indirecto, bueno, es el método directo de flujo efectivo que se determina a partir de la utilidad reflejada por el estado de los resultados, para luego proceder. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Okay. Para luego proceder como a disminuir hasta llegar al saldo de efectivo que hay en los libros de contabilidad. Como mi compañera lo decía anteriormente, el estado de flujo de efectivo está compuesto por tres partes, que son actividad de operación, actividad de inversión y financiación. ¿Les quedó claro lo que es el método directo y el método indirecto en estado de flujo de efectivo? Muchachos. Callen ahora o hablen para siempre. Yo diría de que ya, o sea, los compañeros ya hablaron de qué se trata, todo el tema, cómo se ejecuta este tema en lo que son las tablas y todo. Entonces aquí estaba hablando solamente de dos métodos que son súper sencillos de cómo utilizarlo. Yo creo que esto, por ahora, profesor, muchas gracias, buenas noches. Ok. Jóvenes, para complementar lo que decía Catherine, me regreso a la pantalla para ver si les muestro lo de acá. Jóvenes, yo puedo presentar el estado de flujo de efectivo a través de dos métodos, un método directo y un método indirecto. El método directo es el que me permite, desde el valor que tengo en caja y pues ir subrayando las transacciones o las actividades que tienen flujo de efectivo, o sea, todas las cuentas en las cuales me regresa a la pantalla, Catherine, por favor. Voy mirando todas las actividades que generan entrada y salida de efectivo. Ese es el método directo. Y el método directo era el que proyectaba el grupo acá en el ejemplo. Ese método me permite que inicio con el resultado y lo que hago es que voy disminuyendo todas las transacciones que tienen en caja. Ahí decían actividades de operación, variación de activo fijo. ¿Qué quiere decir? Señores, que salieron 500,000 pesos o 500 pesos para comprar unos activos fijos. Entonces, creo que también recuerdo que habían variaciones en la deuda. O sea, salieron 200 pesos para pagar la deuda. Entonces, todo lo que va saliendo lo voy colocando en negativo y lo que va entrando también lo voy colocando en positivo. Deja de compartir pantalla, Catherine. Entonces, el estado de flujo del efectivo es una herramienta fundamental que me permite a mí mirar las variaciones y el comportamiento que tiene mi compañía con relación al movimiento de efectivo, y equivalente al efectivo. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Que no, acá, como les dije, acá no nos importa o no se mide si hubo utilidades o hubo pérdida o hubo ganancias. Lo que tratamos de analizar es cuál fue el comportamiento del efectivo. Voy a compartirle un segundito aquí la pantalla. Profe. ¿Sí?
Profe, lo que pasa es que el celular se me está descargando y yo dejé el cargador donde mi abuela y estoy en mi casa y se me va a apagar, entonces era para informarle que si en algún momento me salgo es porque se me apagó, profe. Ok. Entonces, jóvenes, yo puedo presentar el estado de flujo de efectivo utilizando cualquiera de estas dos situaciones. El método indirecto, que parto desde la utilidad antes de impuestos, o sea, cuál fue la utilidad del ejercicio. En este caso que les traigo aquí dice que fueron 300, menos las disminuciones más los aumentos solamente del efectivo. Por eso es que necesito, buenas, tanto el estado de resultado como el estado de flujo del efectivo. Entonces, en el indirecto parto desde la utilidad. Y en el directo voy a mirar desde el efectivo que tengo disponible. Entonces, acá parto desde la utilidad. Aquí voy subrayando cuánto fue el ingreso que obtuvo. Entonces, utilidad de impuestos 300. Disminuciones en cuentas por cobrar 200. Flujo de efectivo en actividad de operación 500. Efectivo al final del periodo 100. Entonces, ¿cuál fue la variación que se obtuvo? Entonces me dice que efectivo al final del periodo 600. Entonces, partiendo de la utilidad, llego al efectivo final que hay para mirar cuál fue la variación. Y en el directo parto desde todos los movimientos que hubieron en efectivo. Entonces aquí voy colocando 500 por cobro de cliente, 100 del periodo anterior, eso me daría 600. Entonces, aquí hay otro ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las variaciones del flujo efectivo? Entonces, lo que debemos recalcar es que, al igual que el estado de cambio en el patrimonio, yo necesito sí o sí el balance general y el estado de situación financiera para poder realizar un estado de flujo efectivo. ¿Por qué? Porque aquí lo que voy a hacer es analizar las partidas. En el de cambio en el patrimonio, del resultado y del patrimonio, y en el de flujo de efectivo, la partida de efectivo y equivalente al efectivo. Cuando hablo de efectivo, hablo a todo al equivalente. Hablo de efectivo, tanto de caja como de banco, cuentas de ahorro y todo lo que se maneja en la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo. ¿Ven? No sé si tengan alguna pregunta o alguna inquietud hasta ahí. No, profe, no hay preguntas. Esta es más o menos la estructura muy sencilla que yo puedo hacer un estado de cambio de patrimonio. Les coloco el saldo inicial y el saldo final. Entonces, el saldo final es el que ustedes tienen en el año 2019 en todas las cuentas de patrimonio. Aquí solamente tengo algunas: capital social, superávit de capital, reserva, utilidad acumulada y utilidad del ejercicio. Entonces coloco la del año 2019 y la del año 2020. Y analizo cada una de las cuentas para mirar si Profe, aumentó o disminuyó. ¿Sí? ¿puede repetir eso que estaba diciendo? Claro que sí. ¿Desde dónde? Donde decía que iba a sumar las del 2019 con las del Ok, 2020, creo. perfecto. Entonces, ustedes ya hicieron un estado de resultado que debe ser parecido a este, me imagino. Tengo año 2020, año 2019. Tienen un balance general año 2019, 2020. Deben ser los mismos periodos. Entonces, ahora voy a hacer un estado de cambio en el patrimonio. ¿Qué coloco? Las cuentas del patrimonio. Entonces, cojo la del año 1, en este caso 2019, y la del año 2, en el año 2020. Entonces, en el año 1 voy a colocar el saldo que está en el año 2019. Entonces, me voy al balance general. ¿Cuál es la cuenta de patrimonio? Aportes sociales me dice que 1.000 millones. Si lo logran ver ahí, vamos a tratar de ampliar un poquito la pantalla. Entonces, no se ve aquí. Vamos para acá.
me dice que la cuenta aportes sociales en el año 1 tuvo 1.000 millones, en el año 2 tuvo 1.135 millones. Entonces, en el estado de cambio en el patrimonio, yo coloco esos 1.000 millones en aportes sociales y 1.135 en el año 2. Yo debo hallar cuál fue la variación, si hubo un aumento o una disminución. Es muy sencillo. Entonces, si yo tenía 1.000 y luego tengo 1.135, se supone que tuvo que haber un aumento. La gracia de esto es interpretar a dónde vino o a qué se debió ese aumento. Hombre, ese aumento está porque se suscribieron un nuevo paquete accionario que aumentó el patrimonio en 135 millones de pesos. Esa sería la explicación. Hago lo mismo con la cuenta capital social. La cuenta de saldo 1 y el saldo de la cuenta en el año 2 y cuál fue la variación. Y así con cada una de las cuentas que yo tenga en la parte de mi patrimonio. Aquí a cada esta le podemos hacer aportes sociales, reservas, superávit de capital, utilidad, si existen reservas obligatorias, si sirven reservas ocasionales, si hay superávit de valorización, si hay prima en colocación de acciones. Cada una de las cuentas que yo tenga del patrimonio le voy a hacer este juego con el objetivo de saber y de conocer cuál fue el impacto del patrimonio, porque en el estado de resultado yo no miro esta cuenta, yo tengo que el superávit de capital, que se supone que es unas acciones que vendí por mayor valor, me aumentaron el patrimonio, pero yo no sé por qué, únicamente ya dice que entraron 15 millones de pesos, entonces la idea es justificar a qué varió ese patrimonio. Y el estado de flujo de efectivo, más o menos esta es la estructura. Entonces yo tengo unas actividades de operación, unas actividades de inversión y unas actividades de financiación. Entonces tengo unas entradas que voy a colocar aquí, todo el efectivo que ingresó, perdón. Dime, Luisa. Profe, nosotros tenemos un trabajo para los compañeros. Ok, dame 2 minutos y termino de explicar esto y ya lo socializamos. Bueno, Profe, ¿Sí? ¿usted me podría dar un ejemplo de cuándo habría una disminución en alguna cuenta de patrimonio? Claro que sí, ustedes, o el caso ahorita lo reveló. Hubo una disminución de las reservas. Creo que es. Aquí tenemos la reserva, vamos aquí que esté un poquito más. Las reservas en el año 1 tenía 6.500 o 6.500.000 y en el año 2 tenía 6 millones. O sea, una cuenta de patrimonio disminuyó con la cuenta de reserva. También sucede mucho con la cuenta de capital utilidad del ejercicio. Resulta que yo en el año 1, si no he distribuido mis utilidades, yo la tengo como utilidad del ejercicio. Si yo la distribuyo totalmente, esa cuenta va a disminuir. Entonces ahí va a disminuir. Lo mismo si yo tengo en vez de superávit de capital, tengo déficit de capital. O sea, yo las acciones estaban a 1.000 pesos y las vendí a 800. Entonces, ahí también tengo disminución del aporte social. Entonces, todas las cuentas están susceptibles a sufrir aumento o disminución. Entonces, lo ideal es que todas incrementen, pero miren este caso que nos citan aquí. ¿A qué se debe este ejemplo? Hombre, joven, si se corta nos volvemos a conectar. El capital social aumentó de 2 millones. ¿De qué son esos 2 millones? Del 1.500.000 de las utilidades y de los 500 de la reserva. ¿Qué hicieron los socios? La reserva la pasaron para capital social y las utilidades no la repartieron, sino hicieron capital social. Y ahí está cuadrado el estado de cambio del patrimonio. Entonces, jóvenes, por favor, ¿de qué trata la actividad? Y la compartimos